Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Me llamo Elena y aquí comparto mi día a día en casa. En el vídeo de hoy limpiaré el vestidor y haré el cambio de armario, que era una tarea que tenía pendiente. Me he estado haciendo la remolona, pero de hoy no pasa. Lo tengo todo hecho. He hecho la comida para la universidad de mis hijos, he dejado la cocina recogida, las camas hechas y el día no acaba ni de empezar. Como veis, solo me falta recoger el comedor, que tengo que doblar las mantas y colocar los cojines. Y ya lo tengo todo. Y estoy súper motivada porque mi marido me acaba de decir: ¿y cuando me vaya qué vas a hacer si ya lo tienes todo hecho hasta ahora? Y al decirme eso, pues me he motivado, me he venido arriba yo sola. Y ahora que me he quedado sola, pues me haré mis ejercicios de yoga. No tenía pensado grabarlo, pero como estáis oyendo ese ruido, es que estaba asfaltando la urbanización. Y nada, que me he quedado sin hacer el yoga. Entre el pitido, la máquina de soplar hojas, entre que iban picando el asfalto y luego encima el vecino de al lado también está de obras y empiezo a oír cómo llaman al Admec, digo por nada, que hoy no hago yoga, está claro. Aquí ya me he duchado, sin hacer yoga evidentemente, y nada, he tenido que cerrar la ventana porque hacía un ruido horrible y hace muchísima calor. Si veis el pelo se me ha encrespado, parece que haya metido los dedos en el enchufe. He ido grabando a trozos cuando hacía muchísimo ruido, pues he tenido que parar y entonces he ido retomando la tarea. Y ahora sí, me pongo con el vestidor. Cambio de temporada, orden y textura, como me gusta. El oír el crujido de la tela cuando la acaricias, la doblas, me encanta. Lo que haré es guardar la ropa más ligera y sacar las prendas de abrigo. Eso sí, me gusta revisar lo que tengo y ordenar despacito. Quedarme solo lo que uso. Ya veréis que no tengo mucha ropa porque me he ido desprendiendo de muchas. No me las ponía y cada año tenía, ¿sabes?, que guardar abrigos, capas, luego tenía prendas que eran de crucero entre una campaña y otra y no me las ponía, me había engordado y no me servían. Y lo que fui haciendo pues es regalarla a mis sobrinas. Venía alguien, pues le sacaba prendas, o si venía una amiga, la novia de un amigo de mi hijo, pues lo mismo. Me lo quité todo. Las chaquetas de piel las tenía en rojo, negro, en color whisky. Bueno, es que tenía un arsenal. Si hay algo que me guste mucho es la prenda exterior, los bolsos y los zapatos. Tengo predilección. Y zapatos también. Tenía con etiquetas, bueno, una barbaridad. En los estantes tenía los zapatos de tacón más bonitos y luego a lo mejor un bolso, un clutch en medio, al otro lado otro zapato. Bueno, la verdad, simplifiqué. Ya estaba cansada de, madre mía, si cada 2 por 3 tengo que estar limpiando esto. Era una locura.
Aquí, como veis, aprovecho lo que son las cajas online y guardo ahí las prendas. Y entonces en el vestidor, en la parte de arriba, se ve la caja de cartón y a mí me da la sensación de que queda como más pulido, más limpio. Y no se ve, ¿sabes?, las cajas de plástico de detrás. Bueno, ahora que estoy viendo que estoy colgando las prendas exterior, digo, tampoco tengo tan pocas porque llevo unas cuantas, ¿no? Pues imaginaros lo que llegué a dar, porque estoy viendo, digo, madre mía, yo aquí dándome las de minimalista y no veas, ¿no? Veis que voy colocando, esa ropa es de mi hijo, ¿eh? El mayor no es mía. Voy colocando en el carrito, que me va súper bien porque lo pongo todo ahí y luego con el carrito pues voy a las habitaciones y voy guardando. Yo les guardo, el vestidor es de mi marido y mío, evidentemente, y le guardo pues a lo mejor pues las sudaderas que ocupan mucho o los tejanos. Es lo único que les guardo. Y luego con el carrito lo voy repartiendo. Y aquí en este cajón tengo lo que son bikinis y bañadores. Hay míos y otros los tengo con la etiqueta por si viene alguien a la piscina y no tiene, pues tener ahí un... por si quieren bañarse, claro, que tengan... A lo mejor no tienen pensado bañarse, que me ha pasado alguna vez, pues les puedo prestar un bañador, un bikini. Y con los hombres por lo mismo también. Y en esta cajita, pues nada, de todos los que tenía solo me quedé con 2 clutch. Y luego guardo lo que son bolsas de calzado para que no cojan polvo cuando los guardo por cada temporada. Ahí voy dejando ropa que sé que no me voy a poner y la voy dejando de lado pues para o la regalaré o la donaré. Yo solo haré el cambio de armario mío y lo que tengo guardado de mis hijos, que lo repartiré y guardaré lo que ya sé que no se van a poner, que ya lo he hablado con ellos. Y el cambio de vestidor mi marido se lo hace él. Es una maravilla ese carrito porque va súper rápido a repartir la ropa, ¿eh? Estoy encantada con él. En este cajón lo he cambiado de sitio. Tenía la ropa de deporte en otro cajón y la he puesto en este. Y pongo la ropa de deporte y la ropa de estar cómoda en casa. Y ahora aquí empiezan a salir tesoros. No sé cuándo mi hijo me puso la funda de la guitarra ahí, pero bueno, ahora le buscaré sitio.
Como veis, me gusta agrupar por familias. Bueno, por, yo qué sé, todas las prendas exteriores juntas, todas las camisas juntas. Y siempre lo coloco por colores, porque luego cuando te vas a vestir te es mucho más fácil. Más o menos sabes qué colores te... Pues me voy a poner el pantalón verde con la camisa blanca, pues vas ya directo a donde está lo verde y a donde está lo blanco. Y te vistes en un momento. Ya me va quedando cada vez menos, ¿eh? Ya he podido abrir la ventana, me está entrando la brisa, no os podéis imaginar lo bien que estaba con el airecito fresquito. Y aquí está Giusterini. Están súper asustados los dos gatos, ¿eh? Valentina y Giusterini. Porque como está la maquinaria, le da un poquito de miedo. Y ahora veis, se asoma y enfrente, en el andamio, está el Ahmed. Y le da miedo y se vuelve a entrar para adentro. Es que me lo como. Y este que es tremendo, ¿eh? Ahora va al despacho que está su hermano durmiendo y lo quiere despertar. Esas estanterías que estoy limpiando, ahí tengo una pizarra que era de uno de mis hijos cuando era pequeño. Pero antes esas dos estanterías, que en la otra ventana por el otro lado se ve, las tenía llenas de bolsos. Y no os podéis llegar a imaginar, cada dos por tres tenía que estar limpiando y quitándoles el polvo. Os estoy explicando eso y me estoy sorprendiendo yo misma de cómo me complicaba la vida, la de trabajo que me daba. Si hay una de las tareas que más me guste, o no es que más me guste, sino que se nota muchísimo y como que te anima, es limpiar las ventanas, los cristales. Me encanta verlo como entra la luz y no sé, es algo que me fascina. Ese joyero que me veis es un regalo, pero madre mía, 20 minutos me he tirado limpiándolo porque entre la madera, el cristal y todos esos dibujitos para quitar todo el polvo con un cepillito, o sea, una obra de arte limpiarlo. Y esos son los estantes que os explicaba, que tenía los zapatos de tacón en modo exposición, en medio el clutch y luego otro zapato. Y así en todos los estantes. Quedaba divino. Entrabas al vestidor y era una monada. Pero no era nada realista. Me tiraba más rato limpiando que otra cosa.
Mientras voy ordenando y limpiando, pienso en cómo cambia el ritmo de la casa cuando llega el otoño, los días más cortos, la luz más cálida y esa sensación de querer estar más dentro de casa. Ahora le voy a quitar el polvo a los zapatos, pero antes tenía, igual que la ropa, tenía que hacer el cambio de campaña. Guardaba los de verano y sacaba los de invierno, o a la inversa. Y desde que empecé a regalar zapatos, me cabe todo en el zapatero. Tengo este de aquí, más el otro que hay en el otro lado, que es la mitad mía del vestidor, y luego en el recibidor tengo otro mueble zapatero. Pero bueno, que antes era una auténtica locura. Los zapatos que regalaba eran nuevos sin estrenar, ¿eh? Pensad que cuando llegaban las rebajas en la tienda me volvía loca. Y estoy todo el rato con la locura, pero es que es la verdad, que yo veía los zapatos de tacón y eran mi perdición y ahora casi no me los pongo. Y ahora me voy a ir a tomar un café a la terraza, pero antes voy a moler un poquito porque quedaba muy poco. Me gusta muchísimo el olor que hace cuando está recién molido. Me encanta. Y hoy no había tomado el sol ni 5 minutos porque con el ruido que hacía era insoportable. Y ahora lo voy a disfrutar. Pero no creo que mucho porque si me veis, que estoy mirando a lo lejos, ya estoy viendo que van a volver a empezar a hacer ruido. Han parado para comer. Y me voy a tomar el café súper rápido y voy a bajar corriendo a acabar de grabar. Porque si no digo, madre mía, se me va a hacer de noche con el vídeo. Y esta es la ropa que no me voy a quedar, que ya no me viene, o sea, he adelgazado y me queda súper grande. Son tejanos, vestidos, son cosas que ya sé que no me voy a poner. Y ahora ya solo me falta doblar lo que es la colada, que como se nota, las prendas de otoño, las sudaderas, todo como más grande,
Y ya después de doblar y guardar la colada, ahora me falta planchar, que iré guardando la ropa en cada habitación. Y bueno, el día va llegando a su fin. Este ha sido un vídeo un poco diferente para que nos vayamos conociendo un poquito más y espero pues haberos sacado una sonrisa y que os lo hayáis pasado bien conmigo hoy. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.